Bien, nos quedamos con la pregunta anterior de lo que es el sistema privado, ¿no? De esta dependencia tan grande que tiene la Argentina, teniendo en cuenta que todo queda en manos de estos poquitos actores que manejan todo. Sí, a ver, tengamos un ejemplo. En el año 2013-14, más o menos, el superávit del sector cerealero oleaginoso, donde el principal exportación es la harina de soja, generó 23.000 millones de dólares. Si eso lo dividimos por la cantidad de trabajadores vinculados al sector agrícola, que son 77.000 los registrados, después están los no registrados, ¿no? Pero los registrados, uno tiene que al año, cada trabajador genera un superávit de 400.000 dólares. ¿Qué es esto? Un departamento, una casa, donde quieran colocarlo, ¿no? Entonces ahí está la importancia de este sector. Aparte hay otra tesis, digamos, ¿no? La tesis de Felix Way. La tensión antes del año 43 y el tema de la industrialización venía por dos líneas, los ferrocarriles británicos y los automotores norteamericanos. Lo que triunfa en los 90, si queremos verlo en esos términos, es el automotor norteamericano. Volvió Larkin, digamos. Una cosa así. Volvieron las carreteras a dominar y dentro de eso el sector que está vinculado a esas carreteras, ¿no? El sector transporte. Y ahí empezamos a tener una tensión, ¿no? Porque los ferrocarriles quedaban solamente para trasladar los granos. Tal cual. Entonces ahí tuvimos esa Argentina donde solamente había el predominio de los automotores y solamente los ferrocarriles para exportar los granos. Y ahí empieza a aparecer los puertos y terminales. Y ahí está Cargill, Bunge, Dreyfus. Y ahora acá empieza a ganar un poco más de posicionamiento y concentran casi el 70% de la exportación de granos, ¿no? Pero también está el aceite. Así es. De vuelta, Bunge, Dreyfus, tienen mismos fábricas de aceite. Entonces tienen toda la cadena vertical de la principal producción de exportación. Y ahí está la problemática de la Argentina, porque se puede proponer una junta de granos, pero me parece que en la actualidad habría que pensar más en una cosa mixta, ¿no? Como YPF, donde esté el Estado, estén los agricultores familiares, que son parte de toda esta producción, que esté un organismo del sector privado y, bueno, obviamente las comercializadoras. Entonces, ahí, para evitar también que si hay un cambio de gobierno, esto quede en manos, por lo menos, de la influencia de sectores sociales que van a poder pujar a la hora de las definiciones. En ese caso de esa conformación de una empresa mixta, donde el Estado podría tener posibilidad de comprar, de fijar precios, de intervenir en el precio también, sería parte del objetivo. Bueno, acá con esta gran participación, creo que pasó a ser partícipe en el 8% del mercado de exportación de granos, podría ser la empresa testigo, digamos. No hace falta fundar, llamar a brokers, agropecuarios que se dedican a esto, a coordinar con Holanda, con Estados Unidos y China, sino utilizar ya la capacidad que se tiene con la exportación de acá. También se han rehabilitado puertos, digamos, ¿no? El tema del Paraná es sensible porque llega hasta los puertos de Bolivia y Brasil, donde también se está empezando a producir soja. Bolivia está empezando a producir soja y toda esa línea del Paraná sería la principal vía de exportación de producción soja. ¿Por qué no pensar una OPEP de la soja? ¿Por qué no fijar nosotros el precio internacional al cual se tienen que vender las mercancías? Y en eso empezamos a discutir el rol de Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos está tratando de quitarle fuerza a la OPEP. La OPEP se está reuniendo en Viena ahora y Venezuela pidió tener un marco de estabilidad, Angola pidió vender el barril a $80 y Estados Unidos, el gobernador de Colorado, dijo que para ellos la OPEP pasó a la historia. O sea, ellos están descubriendo con el fracking y otros métodos de exploración y explotación. Sí, pueden casi ignorarlos. La idea, me parece que la estrategia de Estados Unidos es esa porque también descubrieron un yacimiento petrolífero en Guayana y Venezuela, que hay una zona que se llama Esequibo y Exxon descubrió eso, en ultramar. Entonces de esa manera están tratando de buscar, de abastecerse y a la vez tener una autonomía que les permita salirse de lo que sería es la regulación de la OPEP. Volviendo un poco a lo que es el sector agroexportador en la Argentina, uno de los temas que vos has tratado es primero el factor de presión que tienen estos sectores para ejercer devaluaciones o presionar hacia las devaluaciones. Y segundo es el nivel de rentabilidad que han tenido en estos últimos tiempos y cómo ha ido acompañado a partir de los movimientos del tipo de cambio. Este año hay una cosecha récord, tengo entendido. Sí, otro es decir, si hay una cosecha récord es difícil creer que el sector esté tan perjudicado como generalmente se le suele decir. Ahora, si tuvieses que analizar la rentabilidad de estos últimos años, aún con las retenciones, aún con dificultades en algunos sectores,
periféricos de lo que son las zonas núcleos. Sigue siendo altísima la rentabilidad que siguen teniendo, ¿no es cierto? Sí, la rentabilidad existe. El tema, a ver, ¿dónde está el problema? El problema es que, según los últimos datos del Ministerio de Economía, el 5% de los productores de más de 1.500 hectáreas producen el 50% de la producción de soja. Bien. El otro 95% entrega en tiempo y forma. Claro. Como mucho utiliza el silo bolsa, que también uno lo puede ver del plano de la especulación, es especulación, pero del plano de la revolución dentro del sector agrícola le permite salirse del acopiador grande. Sí, entonces poder acopiar, autonomizarse, digamos, de eso. Es decir, mantengo y espero el momento de vender sin tener que... Sí. Bueno, en ese plano me parece que el sector agropecuario, en este caso el del productor de soja, lo que ha tenido es también a la vez la lucha porque pasamos de ellos, ¿no? De pelear estos sectores de la 125 a el atesoramiento de los dólares. Claro. Y ahí es donde entra esta alianza de que nosotros denominamos sujeto agrícola hegemónico. Es agrícola porque es el principal producto de exportación y el que se produce en la Argentina. Pero está en alianza con las estructuras financieras. El 6% de los bancos que se dedican a las transferencias cambiarias y financieras están concentrados en 4 bancos privados extranjeros: HSBC, Citibank, Francés y Santander. Y el otro es el Galicia. Claro. Esos 4 dominan casi más del 40% de las transferencias. Entonces, todo está en un nivel de concentración fenomenal, ¿eh? Todos los datos superan cifras del 40, 60%, 70%. Pero eso es lo que les permite a ellos generar esa lucha por la liberación del dólar para poder transferirlo al exterior. Exacto. Por formación de activos externos, que es una cuenta que está en el Banco Central, salieron más de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares en periodo 2002-2014. Y el 73% de eso fueron billetes. Directamente. O sea, es como yo cambié y puse la plata en otro país. Nada más, no es que compraron, por eso hablábamos del sector privado, de la pujanza de la industria. No es que fueran a comprar empresa, se expandieron el mercado, ampliaron Angola, por decirlo de alguna manera, o se permitieron la penetración al mercado europeo en el sector automotriz. El sector automotriz fue ampliado porque el Estado tuvo un acuerdo con Venezuela y después tuvo un acuerdo con México. Ernesto, te agradezco muchísimo la visita y muchísimo más para seguir hablando de un rubro complejísimo y que me parece que estamos a tiempo de siempre de introducir aquellos cambios que puedan asegurarnos que no sea tan desmesurado el control de estos sectores, en perjuicio, por supuesto, de lo que tiene que ver liquidaciones, soberanía alimenticia y soberanía económica también. Así que bueno, hasta una próxima visita y gracias nuevamente por haber venido. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.